dirigidas a ganar elecciones. Usted, señor Romeu, ha hecho varias referencias al tema de los municipios, donde el Partido Socialista tiene una presencia importante, pero también estas últimas elecciones, de las que se van a cumplir ahora un año, pues una de las grandes sorpresas que depararon fundamentalmente fue el retroceso también del PSPB en municipios importantes, feudos históricos del socialismo. Alguno ya se había perdido en el área metropolitana en elecciones anteriores, pero ahora casos como el de Paterna y sobre todo el de Torrent, de una comarca que es la suya y que usted conoce bien, pues han sido especialmente significativos. Por cierto, anuncio que probablemente la próxima semana, si no falla, la alcaldesa de Torrent nos acompañará en este espacio. ¿Qué ha pasado también? Porque es un fenómeno donde se hablaba de la hegemonía del PP desde hace 13 años, pero cuando parecía que había tocado techo, todavía se ha dado en estas últimas elecciones un paso más en ese municipalismo. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las claves para entender ese fenómeno? Yo creo que no solamente sería una clave, porque lo que ha pasado en Torrent es muy diferente de lo que ha pasado en Elda. Y lo que ha pasado en Elda muy diferente de lo que ha pasado en Paiporta. Y en los tres casos los socialistas hemos perdido las elecciones y además no por poco. Yo lo que creo es que todo viene a girar en torno a esa falta de liderazgo inicial y de estrategias y de determinación clara, también de liderazgos. Porque muchos de los casos que la sociedad nos ha avisado es de que los liderazgos tienen también que cambiar, tienen que pensarse las sociedades de otra manera. Yo pienso en Torrent y uno pues puede pensar, hombre, Torrent cuando hace 4 años no es el mismo Torrent de ahora, poblacionalmente es casi el doble. Realmente es otra ciudad lo que uno se encontró. Quiero decir que a la hora de plantear por qué se ha perdido ese poder local, 38 alcaldías, ni más ni menos que en una noche. Los socialistas gobernamos al 23% de la población valenciana en cuanto a poder local. Y yo creo que uno que viene de ese mundo, del mundo del municipalismo, sabe que es por ahí por donde recuperaremos el poder. Por tanto, la primera atención necesaria es que los compañeros y las compañeras que ejercen el poder local o la representación local en las instituciones se vean protegidos, mimados y amparados por el partido al que representan. Hablaba usted y ha hablado varias veces de la búsqueda de perfiles, pero lo cierto es que en la competencia de hasta octubre lo que están son personas. Está usted con otros 3 compañeros suyos y me gustaría que intente hacerse un poco de publicidad comparativa. ¿Por qué los compromisarios del PSPB tienen que votarle a usted y no, por ejemplo, a su quinto, que me ha hecho mucha gracia la recuperación del término, Jorge Alarte o a los otros 2 compañeros? ¿Qué diferencias, no sé, programáticas, de persona, qué ofrece usted distinto al PSPB que sus compañeros? Te ha faltado decir, mira la cámara y pídale, ¿no? Como se suele decir, mira la cámara y pídale. Eso a uno le ponen un compromiso porque lo lógico es que sean los compañeros, los compromisarios, los que hagan esa valoración. Y al final aproveche la ocasión, decían, que es gratuito este esfuerzo, señor Romeu. Yo lo que creo es que uno es lo que es por la trayectoria que tiene y por las cosas que dice y hace. A partir de ahí seguramente la gente podrá optar entre los 3 compañeros o los 4 o los que sean. Trayectorias políticas son las que son. Yo he tenido la suerte de participar en la política municipal, en la política de Estado, en las Cortes Generales, de conocer el partido por dentro, a los ministros y a la dirección política, de tener elementos para hacer política comparada y de resortes de diferentes ámbitos, no solamente nacional, sino también internacionales. Y al final eso pues es un bagaje que uno va a poner sin duda a la disposición de su gente. Yo he tenido la suerte de salir de mi pueblo, de conocer mundo y de que aprender, que al fin y al cabo lo que es lo que hace uno todos los días. Yo he dicho muy claramente para qué me presento. Yo me presento para ser presidente de la Generalitat. Yo he dicho cómo lo quiero hacer, hablando a la gente a la cara, buscando los apoyos en todos los sitios y pactando sin ningún tipo de problema, más allá de un programa claro que nos haga ganar las elecciones. Yo quiero que Camps adelante las elecciones. Este es otro elemento diferenciador. Yo estoy convencido de que un liderazgo fuerte de los valencianos, de los socialistas valencianos, con un programa fuerte y una presencia bien articulada de corresponsabilidad en Madrid, hará que Camps, tal como tiene la paraeta, y permítanme la expresión, hará que reflexione seriamente por su propio futuro político el convocar elecciones anticipadas y dejarle esto a quien él entienda que va a perder las elecciones. Por tanto, yo creo que uno se mide por lo que hace, por lo que dice, por lo que es, por la historia que tiene, por su bagaje político, su expediente académico, vaya, su historial, su hoja de servicio y sobre todo por querer participar directamente de ganar la Generalitat para los próximos 25 años de un cambio del modelo de la sociedad.
Aparte se le ve muy convencido de la victoria en el proceso congresual, porque antes, en la primera parte, yo tomaba nota, usted a respuesta creo de Amparo ha dicho, y yo convocaré el día 1 esa ejecutiva, que se muestra muy convencido de... Hombre, está claro y es obvio que cuando uno se presenta a un proceso no va a negar lo contrario, pero sí que transmite, o al menos esa impresión tengo, una gran moral de victoria en ese proceso. Yo tengo elementos para estar contento y satisfecho, a la vez que me siento muy responsable de esto. En el 4 de abril, cuando unos compañeros organizan esa cena en Valencia, que tuvo tanta repercusión, donde pues esperaban a 300 compañeros, fueron 600. Estos no son delegados. Sí, seguramente no lo son. Alguno habrá, que en esa cena estaba. Pero lo que sí que se notaba es la percepción de la necesidad de un cambio y la percepción de hacer las cosas de otra manera. Es decir, yo siempre lo he dicho, alrededor de las mesacamillas uno toma café. La solución de los problemas políticos de esta comunidad se tienen que hacer mirando a la gente a la cara. Y por tanto, de todas las entrevistas, reuniones, visitas y afectos que uno va recibiendo, pues tengo motivos para sentirme con ganas, ya entré, pero sobre todo esperanzador en que la gente no quiere votar solo a Francesc Romeu fulano, sino quiere votar a un proyecto que supone el punto final de Camps. Nos queda un minutito. Sí, muy rápido, señor Romeu. Usted, como presidente de la Fundación Jaime Vera, o como director, perdón, de la Fundación Jaime Vera, pasa mucho tiempo en Madrid y eso le permite, como usted decía hace un momento, bueno, pues tener contacto con miembros del Gobierno, con dirigentes del partido a nivel federal y tal. ¿Qué visión tienen ellos de los socialistas valencianos, ¿no? Es decir, cuando usted habla con ellos, me imagino que bueno, pues en cierta intimidad o en cierta confianza, pues supongo que estáis locos, ¿no? O no, os hemos fallado nosotros, no lo sé. Es decir, hombre, a mí lo que me dicen es que ustedes están locos, ¿no? Cuando hablo con sus homólogos madrileños, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, me lo dicen a mí, igual me lo dicen a mí porque piensan que es lo que yo quiero ir, equivocadamente por su parte, dicho sea de paso. Pero ¿usted qué es lo que le transmiten, no? Quiero decir... Es verdad que la imagen que no es la que a uno le gustaría que tuvieran de él. Yo creo que el pueblo, ya no digo el partido, digo la comunidad valenciana, el pueblo valenciano, tiene mucha más fuerza, mucha más perspectiva, creatividad, capacidad, mucha más de lo que transmitimos o trasciende en Madrid. Por tanto, lo que yo creo es que es papel nuestro, lo que decía al principio, responsabilidad nuestra, poner un poquito de carácter encima de la mesa y explicar exactamente quiénes somos y qué queremos. La última, Salva. No, al inicio de hoy de la entrevista he dicho algo que me quedaba en la nota, digo, bueno, usted ha dicho Camps no va a acabar la legislatura. Me ha llamado la atención, digo, bueno, uno a veces los políticos a veces son víctimas de sus propias palabras. Y usted lo dice hoy aquí. No, yo lo repito esto. Lo ha dicho 2 veces. Sí. No fue un lapsus. Yo estoy convencido de que Camps no va a acabar la legislatura. El nuevo estatuto, bueno, el estatuto lo permite, del 2006 permite disolver las Cortes y por tanto... Pero yo interpreto que usted lo dice porque cree que va a fracasar esta legislatura para Camps, no va a ser una legislatura que va a poder terminar, ¿no? Exactamente. Y no lo digo por el sentido de que él quiera caprichosamente finalizarla antes. Yo estoy convencido de que depende en gran medida de nuestra capacidad de articulación, de liderazgo y de discurso para que enseñemos, y además con una comunicación más directa y concreta con los ciudadanos, que otro modelo es no solamente posible, es necesario, y que Camps está tan cansado como aburrido de la Comunidad Valenciana. Y me dicen que tenemos tiempo para una, pero muy breve. Antes, cuando estábamos hablando del giro al centro, a la izquierda, uno tiene la impresión que el panorama actual de Esquerra Unida y del Bloc y del fracaso del Compromís pueden abocarnos, aunque sean fuerzas importantes, a que en la hipótesis de 3 años pueden pasar muchas cosas, no alcanzarán el 5%. Esto supondría que en las próximas elecciones asistiríamos al bipartidismo y asistiríamos a que gobernaría el que tenga un voto más. ¿Ese planteamiento de lo que está pasando a la izquierda del PSPB también le preocupa de cierto modo o qué le hace pensar, qué le hace reflexionar? Sí, me hace pensar básicamente que la izquierda en la Comunidad Valenciana, los socialistas por la parte protagonista que tenemos en ese espacio, tenemos una reflexión importante que hacer. Yo estoy convencido de que el PP tiene ahora electores de prestado que no son suyos y por tanto esa es nuestra obligación. Bueno, pues de eso hablaremos en otra ocasión con más calma. Gracias.